Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 17 de enero de 2026, día 17 de nuestro viaje. Hoy llegamos a uno de los encuentros más dramáticos y transformadores en toda la historia del cristianismo. Un encuentro que cambió a un perseguidor de la Iglesia en el mayor apóstol. Un encuentro que nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. La lectura de hoy viene de Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5. Y esta es la historia de Saulo de Tarso, también conocido como Pablo. Un hombre que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Un hombre que viajaba de ciudad en ciudad arrestando cristianos. Un hombre que aprobó el asesinato de Esteban. Si alguien parecía ser enemigo irreconciliable del Evangelio, era Saulo. No era un pecador común buscando a Dios. Era un perseguidor activo de la Iglesia. Tenía cartas de autorización para arrestar cristianos. Estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios al destruir el movimiento cristiano. Pero en el camino a Damasco, algo extraordinario sucedió. Una luz del cielo más brillante que el sol lo rodeó. Una voz le habló. Y en un instante, todo cambió. El perseguidor se convirtió en predicador. El enemigo se convirtió en apóstol. El destructor se convirtió en constructor. Esta historia nos enseña verdades profundas sobre la gracia de Dios. Que su llamado es soberano. Que su poder puede transformar a cualquiera. Que nadie está demasiado lejos. Que nunca es demasiado tarde. Si alguna vez has pensado que alguien nunca se convertirá. Si alguna vez has dudado del poder de Dios para cambiar vidas. Si alguna vez has pensado que tú mismo estás demasiado lejos de Dios. Este mensaje te mostrará que el mismo Cristo que llamó a Saulo te está llamando a ti hoy. Abramos nuestras Biblias. Y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 4 y 5. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Leamos una vez más estas palabras que cambiaron la historia del cristianismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Permite que estas palabras penetren en tu corazón. Esta no es solo la historia de Saulo. Es la historia de cómo Dios nos busca cuando menos lo esperamos. De cómo nos llama por nombre. De cómo nos revela quién es realmente Jesús. Analicemos juntos este encuentro que transformó al perseguidor en apóstol. Primera verdad, Saulo, Saulo. El encuentro comienza con una luz del cielo que resplandece alrededor de Saulo. Hechos 9:3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esta luz era más brillante que el sol del mediodía. Hechos 22:6 dice, a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Saulo cae al suelo. Y entonces escucha una voz que dice, Saulo, Saulo. La repetición del nombre es profundamente significativa. En las Escrituras, cuando Dios repite un nombre, indica urgencia, intimidad y propósito especial. Dios llamó a Abraham, Abraham, Abraham. A Moisés, Moisés, Moisés. A Samuel, Samuel, Samuel. No es simplemente para llamar la atención. Es una expresión de conocimiento personal y llamado divino. Dios conocía a Saulo por nombre. No era un extraño anónimo. No era simplemente el perseguidor. Era Saulo. Conocido personalmente por Dios. Amado a pesar de su pecado. Elegido para un propósito eterno. Juan 10:3 dice, a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Dios te conoce por nombre. No eres un número. No eres una estadística. Eres conocido, amado, llamado por el Dios del universo. Isaías 43:1 dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Segunda verdad, ¿por qué me persigues? Luego viene una pregunta que debe haber sacudido a Saulo hasta lo más profundo.
¿Por qué me persigues? Esta pregunta es profunda en múltiples niveles. Primero, establece una identificación directa entre Cristo y su Iglesia. Saulo creía estar persiguiendo a seguidores descarriados de un impostor muerto. Pero Cristo le revela: cuando persigues a mis seguidores, me persigues a mí. Esta es una verdad fundamental sobre la Iglesia. No somos simplemente un club religioso. No somos solo personas con creencias similares. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Lo que se hace a los creyentes, se hace a Cristo mismo. Mateo 25:40 dice: En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si persigues a un cristiano, persigues a Cristo. Si sirves a un cristiano, sirves a Cristo. Si amas a un cristiano, amas a Cristo. Estamos unidos a Él de manera inseparable. Segundo, la pregunta ¿por qué? No busca información. Cristo sabía por qué Saulo lo perseguía. La pregunta busca provocar reflexión. Busca que Saulo examine sus motivaciones. Busca que se dé cuenta de la irracionalidad de su persecución. ¿Qué habían hecho los cristianos para merecer tal persecución? Predicaban amor. Sanaban enfermos. Ayudaban a los pobres. ¿Por qué merecían ser arrestados y asesinados? Saulo creía estar sirviendo a Dios. Pero en realidad estaba luchando contra Dios. Estaba persiguiendo al mismo Mesías que las Escrituras prometían. Esta es la tragedia del celo sin conocimiento. Romanos 10:2 dice: Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Puedes ser sincero y estar sinceramente equivocado. Puedes ser celoso y estar celosamente en error. La sinceridad no garantiza la verdad. Necesitas conocimiento correcto guiado por el Espíritu de Dios. Tercera verdad: yo soy Jesús. Luego viene la autoidentificación que destrozó el mundo de Saulo: yo soy Jesús. En estas 4 palabras simples pero poderosas, todas las creencias de Saulo se derrumban. Jesús, a quien él creía un impostor muerto, estaba vivo. Jesús, a quien él rechazaba como Mesías, era el Mesías. Jesús, cuya resurrección él negaba, había resucitado y estaba hablando con él desde el cielo. Todo lo que Saulo creía era mentira. Todo por lo que había estado luchando era equivocado. Había estado del lado equivocado. Había estado luchando contra la verdad. Esta revelación debe haber sido devastadora. Imagina dedicar tu vida a algo con total convicción, solo para descubrir que estabas completamente equivocado. Que habías estado dañando a personas inocentes. Que habías estado luchando contra Dios mismo. Pero esta destrucción de sus creencias falsas fue necesaria para su reconstrucción. Dios a menudo debe demoler nuestras falsas certezas antes de poder edificar sobre el fundamento de la verdad. Y nota las palabras yo soy. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, dijo: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Yo soy es el nombre de Dios. Es una declaración de existencia eterna, de divinidad absoluta. Cuando Jesús dice yo soy Jesús, está declarando su divinidad. No es solo un profeta. No es solo un maestro. Es Dios manifestado en carne. Cuarta verdad: ¿a quién tú persigues? El versículo termina con a quien tú persigues, reforzando la conexión. Cristo repite la acusación para que Saulo entienda completamente. Tú, Saulo, me estás persiguiendo. No es una persecución abstracta. Es personal. Hechos 26:14 añade un detalle importante. Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era una vara puntiaguda que los agricultores usaban para guiar el ganado. Cuando el animal pateaba contra el aguijón, solo se lastimaba más. Cristo está diciendo: Saulo, al perseguirme, solo te estás lastimando a ti mismo. Estás luchando contra Dios, y esa es una batalla que no puedes ganar. Saulo responde en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y cuando Cristo se identifica, Saulo pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
En un instante, Saulo pasa de perseguidor a seguidor, de enemigo a siervo, de destructor a constructor. Esta es la transformación que solo Dios puede hacer. Lecciones profundas de este encuentro. Primero, el llamado de Dios es soberano. Saulo no estaba buscando a Dios. Dios lo buscó a él. Romanos 9:15 al 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No llegamos a Dios por nuestra propia búsqueda. Dios nos busca primero. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Segundo, nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Saulo parecía el candidato menos probable para la salvación. Respiraba amenazas. Aprobó asesinatos. Arrestaba cristianos. Pero Dios lo salvó. Dios lo transformó. Dios lo usó poderosamente. Primera de Timoteo 1:15 al 16 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si Dios pudo salvar a Saulo, puede salvar a cualquiera. Esa persona en tu vida que parece tan lejos de Dios. Ese familiar que rechaza el Evangelio. Ese amigo que se burla de la fe. No están más allá del alcance de Dios. Tercero, el llamado de Dios es transformador. Saulo no quedó igual después de este encuentro. Su nombre cambió a Pablo. Sus prioridades cambiaron. Sus valores cambiaron. Su identidad completa fue transformada. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios te llama, no te deja como te encontró. Inicia un proceso de transformación que durará toda tu vida. Cuarto, el llamado de Dios tiene propósito. Cristo no salvó a Saulo solo para su propia gratificación. Lo salvó para usarlo. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Dios te salvó con un propósito. No solo para que vayas al cielo, sino para que participes en su misión en la tierra. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Primero, nunca te des por vencido con nadie. Si Dios pudo transformar a Saulo, puede transformar a cualquiera. Sigue orando por esa persona que parece imposible. Dios se especializa en casos imposibles. Segundo, examina si estás persiguiendo a Cristo sin darte cuenta. ¿Hay áreas de tu vida donde estás resistiendo a Dios? ¿Estás pateando contra el aguijón? Deja de luchar y ríndete a Él. Tercero, escucha cuando Dios te llama por nombre. Dios te conoce personalmente. Te llama específicamente. Responde como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuarto, abraza la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. No te aferres a tu vieja identidad. Permite que Dios te haga una nueva criatura. Quinto, vive con propósito. Dios te salvó para usarte. Pregúntale cómo quiere usarte hoy. Y obedece cuando te muestre el camino. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Señor Jesús, gracias por tu gracia soberana que nos busca cuando estamos perdidos. Gracias por llamarnos por nombre. Gracias por transformarnos de enemigos en hijos. Ayúdanos a responder a tu llamado con obediencia total. Úsanos para tu gloria. En tu nombre poderoso. Amén. Dale like si Dios te ha llamado por nombre. Comenta, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Gracias por acompañarnos estos 17 días. Sigue leyendo la palabra. Nos vemos en el próximo devocional. Lee la palabra te bendice.